A las personas que requiero perdonar para seguir adelante con mi vida. Quiero asegurarme que lo que sea que yo voy a hablar en referencia a este tema no es ninguna verdad absoluta, es decir, no es algo absoluto o definitivo. Solo es una percepción, es una forma de cómo ver las cosas. Obviamente es una percepción, es una forma en cómo yo percibo las cosas, como yo las miro. Y si las expongo es porque así lo miro y no tienes que estar de acuerdo conmigo. Cada uno de nosotros tenemos una percepción. Toma lo que funcione para ti y lo que no funcione, como todo en la vida, no ocupas pelear por la razón ni querer estar como probando tu perspectiva. Solo es una posibilidad de cómo mirar las cosas en nuestra vida. Si no te funciona, suéltalo, solo déjalo ir y ya. Tómalo como una información que no te funciona, etcétera, etcétera, etcétera. A las personas que requiero perdonar. Bueno, definitivamente hay personas que de alguna manera nos han hecho daño en nuestra vida. Si tú quieres, han tomado ventaja, han abusado de nosotros. Tómale como tú quieras. Han abusado de su postura, su posición, o incluso físicamente. Tal vez personas más fuertes físicamente, emocionalmente, moralmente, económicamente, han tomado ventaja de nosotros. Y si quieres mirarlo desde esa perspectiva solamente, se vale. Es como socialmente nos han entrenado a mirarlo. Mirar que las demás personas toman ventaja de nosotros. Y entonces, pues, la posibilidad después de eso es sufrir, vivir enojados, amargados, frustrados y responsabilizar a otras personas por lo que sea que estamos viviendo. Y entonces, bueno, entras al proceso de perdonar a esas personas que te hicieron daño. Esa parte del perdón es una píldora muy funcional. La mayoría de las filosofías o interpretaciones sociales que conocemos te lo pueden exponer y te dicen perdona, suelta el pasado, por tu propio bien, perdón. Vale, es una palabra muy, muy común. ¿Qué es lo que yo propongo? Una es quedarte así con esa posibilidad. Te hicieron daño, te maltrataron, te hicieron pobrecito de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te crees esa conversación y como la mayoría de la gente vive desde esa perspectiva, pues tú la aceptas, es la realidad y vives así. Considero que el perdón es una píldora que funciona para eso. Es como, ok, me hicieron daño, me tomo esa píldora del perdón y perdono a esas personas y después de eso sigo para adelante con mi vida. Es una metodología, es un mecanismo y parece como una verdad absoluta. Las personas siempre nos venden esa idea de que ocupamos perdonar. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, aparte de esa posibilidad, ¿qué cuestiones? ¿Qué tal si nunca nadie te hizo daño? ¿Qué tal si nunca nadie te hizo nada excepto lo que tú permitiste que hicieran esas personas? Y en últimas, eso que dices que te hicieron, pues no lo puedes cambiar. No puedes cambiar eso que pasó porque ya está en el pasado. Y puedes seguir esperando a que alguien te pida perdón o tú perdonar a esas personas o simplemente empezar a crear otra posibilidad, decir, espérame, estas personas hicieron, dijeron todas esas cosas y yo fui quien se lo tomó personal, fui yo quien lo permitió, fui yo quien aceptó ese tipo de cosas en mi vida. Y si tú lo aceptaste, entonces ya no ocupas perdonar a nadie excepto a tu persona. Es decir, entonces ya en lugar de estar buscando otras personas a quienes perdonar, ahora la atención ya no la pones en alguien más, ahora la atención la pones en ti. Y tal vez ocupas perdonarte por quien fuiste tú en el pasado. Mañana hablaba con mi buen amigo Eduardo y hablábamos sobre esto del perdón. Posiblemente las personas que ocupamos perdonar es a quien yo fui en el pasado. O tal vez a quien yo estoy buscando ser en este momento de mi vida y no lo puedo entender. Pero estar perdiendo el tiempo buscando que otras personas me perdonen o yo perdonar a otras personas, puede ser que es una pérdida de tiempo y energía y esfuerzo, pero es lo más común, que te den el perdón como una píldora para que tú te liberes y nunca cuestionamos eso. Porque mira, si tú observas esto y asumes la responsabilidad de lo que sea que ha pasado en tu vida, no sé, cosas funcionales o disfuncionales, si tú lo puedes mirar, que fuiste tú el que lo creó, ya sea porque dijiste algo o no dijiste algo, hiciste algo o no hiciste algo,
pues entonces en ese momento ya tú no ocupas perdonar a nadie, ni tampoco ocupas que nadie te perdone. Si de alguna manera entiendes eso del perdón y quieres, porque está muy metido en nuestra psique social, perdonar a alguien, creo que es un buen momento para perdonarte a ti. Tal vez a la única persona que ocupas perdonar es a ti mismo. Y digo tal vez porque tal vez ni eso, porque en ese momento cuando pasó esa situación, de la cual hoy día, después de tiempo, aparentemente es algo tan malo, tan disfuncional, en ese instante cuando estaba pasando, tal vez tú no mirabas que era algo tan disfuncional, tal vez solo lo mirabas como algo, pues tal vez que no era, o tal vez pensabas que iba a ser funcional en ese instante, y por eso lo permitiste, y por eso dejaste que las cosas se fueran hacia esa dirección. Entonces, no creo que sea algo como en lo cual tú requieras estar atascado o atascada en el pasado. Entonces, si vivimos pensando a quién requiero perdonar, que es el tema, a las personas que requiero perdonar para poder continuar con mi vida, sería, creo que a mi persona, solamente. Como tal vez decirme, ¿sabes qué? En ese momento creí que era lo mejor, en ese momento pensé que iba a funcionar, creí que iba a ser algo que iba a llevarme a un próximo nivel en mi vida, pensé que iba a ser lo que creí que iba no sé, a crear lo que yo creía que iba a funcionar. Y ya, lejos de estarle poniendo tanta atención a las otras personas, a lo mejor se escucha simplista cuando digo y ya, pero no hay otra forma, creo que lo podamos mirar. La otra es atascarnos buscando cómo ponerle la responsabilidad a otras personas de nuestra experiencia de la vida. Y entonces vivimos atascados con el perdón de otras personas para que nos perdonen o nosotros perdonar a otras personas. Y yo sé que, o creo que sé que en nuestras costumbres sociales está muy arraigado esto. Perdona, ya perdona. Yo creo que cuando tú te paras desde una plataforma de la responsabilidad y ya no estás mirando que alguien te hizo algo, entonces ya no estás como pensando que alguien ocupa perdonarte o tú ocupas perdonar a alguien. Esa parte del perdón creo que se convierte como en algo tan, no sé cómo llamarlo, tan vulnerable, porque en lugar de estar pensando en cómo yo puedo manejar mi vida, ir al próximo nivel, entonces solo estoy mirando a quienes aparentemente me hicieron daño. Y digo me hicieron daño porque tal vez ni tan siquiera me hicieron daño, tal vez eso como que lo tomo yo como un daño, tal vez solamente es una situación que en el momento no lo miro como algo poderoso en el instante, pero tal vez eventualmente lo puedo ver como algo que me causa una fortaleza en mi vida.